Hola, soy Gilberto Conde. Y yo soy Iraíz Fuentes. Estamos iniciando un nuevo programa, Contrapunto Internacional, en el que vamos a analizar, reflexionar, tratar de desentrañar los problemas políticos mundiales de nuestros días, los más relevantes. El día de hoy tuvimos un primer programa sumamente interesante acerca de la guerra de Israel y Estados Unidos contra Irán, y para ello tuvimos una entrevista con un habitante de Teherán, así como también una conversación sumamente enriquecedora con Alex Shams, quien es iraní y está haciendo un postdoctorado en México. Véanlo, no se lo pierdan. No se lo pierdan. En este primer episodio vamos a hablar acerca de la guerra que lanzaron Israel y Estados Unidos en contra de Irán recientemente y sus implicaciones. Bueno, pues para el episodio del día de hoy nos acompaña el doctor Alex Shams, que él es antropólogo con doctorado en la Universidad de Chicago. Además, en su tesis doctoral analizó la construcción del poder y la resistencia en la sociedad iraní desde la revolución de 1979. Y además lo hizo muy interesante con un enfoque entre la relación entre política, religión y género. Además, su investigación estuvo basada durante 3 años con trabajo etnográfico tanto en Irán como en Irak. Y también es periodista y trabajó varios años tanto en Palestina como en Líbano. Además, es editor del colectivo de Media Aham, una revista digital enfocada en la difusión y en la discusión sobre cultura, sociedad y política en Asia Occidental y Asia Central. Sin más, bienvenido Alex y gracias por acompañarnos. Muchas gracias. Sí, la primera pregunta creo que tiene que ver, tendríamos que empezar por pensar esta guerra, cómo se inició, ¿no? Y cómo, Netanyahu no solamente contó con la complicidad de Donald Trump en el lanzamiento de esta guerra, pero me parece llamativo que la quiso presentar como un ataque preventivo, como si Israel tuviera que defenderse de algo y por eso lanzó el ataque. Y ese algo es que supuestamente Irán estaba produciendo armas de destrucción masiva, concretamente armas nucleares. Alegan, sin embargo, la comunidad de espionaje estadounidense, había un consenso de que Irán no estaba construyendo armas nucleares. ¿Qué revela esto? Pareciera como una cosa muy hipócrita viniendo de un país como Israel, que sí tiene armas nucleares, tiene mínimo 200 ojivas, medios para lanzarla, todo el apoyo. Además, Estados Unidos también es una potencia nuclear. Israel además ni siquiera recibe inspectores del Organismo Internacional de Energía Atómica. ¿Qué opinas? ¿Qué opinión te merece todo esto, Alex? Yo creo que sí es muy importante tomar en cuenta que este fue un ataque de sorpresa y sin provocación. Como dices, Israel e Irán no estaban en una época de conflicto, de guerra directa, ya llevaban 8 meses sin lanzamiento de misiles directamente entre los dos países, y además Irán y Estados Unidos estaban en negociaciones para llegar a tener un acuerdo nuclear. En medio de esto, Trump dio el permiso a Israel a lanzar el ataque contra Irán. En el ataque murieron alrededor de 1,000 personas, atacaron a zonas residenciales, a muchos sitios que ellos decían que eran sitios militares o nucleares, pero además atacaban a muchas partes del país, especialmente en la capital Teherán. Mataron a muchas personas, destruyeron muchas casas, y todo esto fue un gran shock para el pueblo iraní. Porque el gobierno de Irán se había confiado en el proceso de negociaciones con Estados Unidos. Tenemos que acordar que en 2015 Estados Unidos e Irán llegaron a tener un acuerdo con respecto al programa nuclear, que es un programa civil en Irán, para terminar con las sanciones o quitar las sanciones de Estados Unidos hacia Irán, que han causado mucho daño a la economía del país, el bloqueo. Y
En cambio, que Irán deje que sea monitoreado de una forma más directa el programa nuclear. Ya tenían ese acuerdo cuando Trump llegó a ser presidente la primera vez en 2016 y en 2018 él salió del acuerdo y dijo que él podía llegar a tener un mejor acuerdo con Irán y puso sanciones más fuertes que antes y implementó una política que él decía que era de presión máxima para destruir la economía iraní y causar mucho daño al pueblo iraní. Aunque él se defendía de las políticas de sanciones y bloqueo por indicar que el objetivo era hacer más débil al gobierno, en realidad afectó mucho a la economía en general y afectó más al pueblo que al gobierno, porque al final de los cuentos el gobierno sí podía encontrar maneras de tener acceso a mercados afuera del país, a vender el petróleo, pero fue el pueblo iraní que ya no tenía acceso al mercado internacional, que no podía acceder a medicamentos, que vio a su moneda nacional dejar de tener valor y que fue básicamente una política de guerra silenciosa, las sanciones, el bloqueo, porque sí murieron muchos iraníes, sí afectó mucho al país y al final en los últimos años, digo en los últimos 6 meses, Irán otra vez dio el permiso, digo el líder supremo de Irán dio permiso a empezar otra vez las negociaciones con Estados Unidos. Ya estando en el proceso, Trump de una forma secreta mandó misiles a Israel, su aliado, para atacar a Irán. Entonces, lo que vemos aquí es que Irán, que había confiado en las negociaciones, había confiado en la palabra de Trump y de Estados Unidos. Algo muy problemático visiblemente, ¿no? Confiar en Trump y en su palabra. Sí. Ya había fallado a la palabra de Estados Unidos, quizá no a la propia, con Irán en 2018, ¿no? Sí, pero lo que pasó es que Irán no tenía otra forma. La otra parte es que Irán quería evitar una guerra. La única manera de evitar una guerra con el poder más grande del mundo, Estados Unidos, es entrar a negociaciones. También quería que el bloqueo ya se disminuya, que haya acceso al mercado internacional y la respuesta de Estados Unidos hacia Irán por confiar en su palabra fue un ataque de sorpresa. Entonces, esto yo creo que es el contexto importante para entender los eventos de la semana pasada, porque no tenemos solamente el contexto iraní-estadounidense, sino también el contexto regional de que en los últimos 2 años Israel ha lanzado una guerra en contra de Gaza, que se ha convertido en un genocidio, también una guerra contra el Líbano, donde vemos crímenes de guerra, y no ha sido ningún proceso de justicia ni rendición de cuentas para entender o para evitar que Israel ataque a otro país. Entonces también podemos entender a lo que está sucediendo en Irán como un siguiente paso después de las guerras que siguen. Además, en Gaza, Líbano, también los ataques de Israel contra Yemen y ahora contra Irán. Claro, y a este respecto, esto que estás comentando es bien interesante, porque fíjate que muchos analistas están mencionando que la estrategia táctica de Israel para atacar Irán en realidad era una estrategia para ampliar y para consolidar su hegemonía en la región. ¿Qué opinas de esto, Alex? Sí, yo creo que es una importante manera de ver qué está pasando. Israel desde el principio ha querido tener poder y hegemonía en la región. Ha querido al principio a través de alianzas construidas con otros países alrededor de ellos, como Irán antes de la revolución, por ejemplo. Claro. Y después lo que vimos es que para evitar crítica en contra de su ocupación de los territorios palestinos, hacía acuerdos con ciertos países como Egipto y Jordania con la ayuda de Estados Unidos, justo para tener apoyo militar de Estados Unidos, para poner también o apoyar a regímenes militares en esos países que tampoco dejan que haya democracia, que haya elecciones libres, y por medio de ellos pues crea esta hegemonía, ¿no? en la región, que también sirve mucho a Estados Unidos, porque no es solamente Estados Unidos que da permiso a Israel, sino que
cada año manda más de 3 billones de dólares. En los últimos 2 años ha llegado a ser 20 billones de dólares para armas, para atacar a Gaza, que es un territorio de 2 millones de personas que no tiene ejército, que no tiene fuerza armada, que no se puede defender. Y además de esa transferencia de dinero y armas a Israel, hay la transferencia de apoyo militar a países aliados con Israel. Vemos a Jordania, a Egipto, pero también por medio de relaciones con Arabia Saudita, Emiratos Árabes Unidos, que también Trump lleva muchos años creando ese eje de hegemonía basado en sus relaciones con esos países. Y lo que vimos en la guerra contra Irán en estas últimas semanas es que justo esa alianza que lleva muchos años gestionándose, se llegó a crear una base en los últimos años que se activó en este momento. Porque aunque al principio Netanyahu dijo que era una guerra preventiva en contra de las instituciones militares o nucleares en Irán, ya entre unos pocos días Netanyahu estaba hablando de cambio de régimen, es decir, derrocar a la República Islámica. Y ese proceso, ese discurso lleva muchísimos años y ha sido también promovido por Arabia Saudita, por otros países de la región, no solamente por medias, digamos, bélicas armadas, sino también por una guerra psicológica, en cuanto viene a la ayuda de canales en persa, por ejemplo, que promueven el cambio de régimen. Iran International, que es uno de los canales más importantes, que se ve adentro de Irán, pero que está producido afuera del país, está apoyado financieramente por el gobierno de Arabia Saudita y lleva 10, 15 años promoviendo la imagen de Reza Pahlavi, que es el hijo del Shah anterior, que fue depuesto en una revolución popular en 1979, como el líder futuro de Irán que va a llegar a establecer la paz y un nuevo gobierno después de la caída de la República Islámica. Su imagen ha sido promovido por esos canales, por entrevistas, también en Estados Unidos ha sido como tratado como una figura relevante e importante. Se fue a Israel hace 2 años y tuvo reuniones con Netanyahu, y hay toda una red de apoyo, por un lado de armas, por otro lado psicológica, que ha estado intentando establecer esta base para este ataque y crear la imagen de que hay fuerzas populares adentro del país que apoyan a este movimiento. Claro. Y lo que hemos visto en las últimas semanas es que cuando Israel ataca a Irán, mueren el pueblo iraní, muere la gente en Irán. Han muerto muchas personas y hasta cuando atacan a bases militares o a oficinas del gobierno, es que también han extendido cómo definen a objetivos militares. Claro. Sí, precisamente te quería hacer una pregunta sobre eso. Hay muchas cosas importantes que has mencionado que me gustaría que retomáramos, como esto del cambio de régimen, Reza Pahlavi y tal, ¿no? Pero quisiera primero este otro aspecto que también mencionaste que me parece fundamental, como que las conexiones entre el genocidio que está realizando el Estado de Israel en Gaza tienen muchas conexiones por varios caminos con esta guerra de estos 12 días que acaba de ocurrir en contra de Irán. Por supuesto, en términos políticos, ya más o menos mencionaste las continuidades de esas guerras, de ese genocidio, pero hay otro nivel, hay otros niveles de conexión, y uno de ellos es esta política bélica israelí, apoyada totalmente por Estados Unidos además, de destruir humanidad, infraestructura civil, que sabemos que en Gaza no solamente ha asesinado a decenas de miles de personas, muchas más de las que se cuentan oficialmente, que son creo que 55,000, pero sin lugar a dudas, y hay muchos reportes que hablan de que es muchísimo más, la destrucción del 80% de la infraestructura, si no es que más, la destrucción de todos los hospitales, de las universidades, el asesinato de
200 y tantos, ya perdí la cuenta, 230, ya no sé en qué cifra vamos, de profesionistas de medios de comunicación, todo eso en Gaza. Y ahora en sus ataques Israel en Teherán y en otras ciudades iraníes, pues con la excusa de que van a matar a tal militar, matan a un montón de gente. Y con la excusa de que están atacando medios que apoyan al régimen, atacan una cárcel, donde además hay presos políticos, había familiares, etc. Atacan la estación de televisión, matando a periodistas, a empleados, gente que nada más trabaja. ¿Cómo ves esta conexión y cómo ves, y qué nos podrías decir de estos ataques criminales deshumanizantes? Sí. Sí, yo creo que es una conexión muy importante, porque lo que hemos visto en los últimos 2 años es que cuando no se defiende la ley internacional en un lugar, pues el país, en este caso Israel, que está cometiendo crímenes de guerra, se da cuenta que se puede hacer cometer esos crímenes de guerra en otros países, en otros lugares. Entonces, si tomamos el genocidio en Gaza como ejemplo, desde el principio Israel dijo que su objetivo fue derrocar al gobierno de Hamás y destruir a Hamás. Una forma de entenderlo es como una guerra de cambio de régimen. En lo cual cualquier institución pública, privada que está asociada con el partido Hamás se considera como un objetivo militar que se puede destruir. En este caso, tenemos que entender que Hamás pues, es un partido político, también es el gobierno del país. Entonces, cada ciudad, cada administración, cada hospital en Gaza sí tenía vínculos con el partido de Hamás. Y Israel utilizó a esas conexiones y el hecho de que Hamás fue etiquetado como grupo terrorista como justificación militar para destruir y matar a docenas, miles de personas que estaban conectados o nada más cercanos a objetivos militares, por ejemplo, supuestamente, ¿no? Y vimos eso también en Líbano. Un proceso muy parecido en lo cual para, por ejemplo, atacar a un comandante que estaba en su casa, no solamente mataban a su familia con él, sino a todos los vecinos, a todos los que estaban en el edificio. Y en Irán, desde los primeros días de la guerra, vimos un proceso muy parecido, en que no fueron objetivos militares. Además, la idea de quién es un objetivo militar se expandió. Y además se expandió la idea de cuántas personas se pueden matar que ni son objetivos militares bajo los mismos términos del mismo agresor, como que se puede justificar por medio de un objetivo militar. Entonces, como para dar un ejemplo, cerca a la casa donde vivía mi abuela en Teherán, hubo un edificio que ahí había un objetivo militar, digamos, por el discurso de Israel, y atacaron con misiles al edificio, que fue un edificio de 14 pisos. No solamente mataron a él y a toda su familia, se cayó todo el edificio encima. Entonces murieron más de 60 personas ahí adentro. Y ese tipo de justificación, pues, tiene que ver con este proceso más largo de cómo Israel, y con el apoyo de Estados Unidos y los países del norte global en general, yo creo que es importante también Alemania, subrayar. Francia, Gran Bretaña. Exacto, todos esos países han estado no solamente como mirando hacia, como no evitando, han estado no solamente permitiendo, sino apoyando a Israel en lo que está haciendo por la venta de armas y todo eso. Y una cosa que también quiero subrayar es que la base, la justificación leal para todo este proceso ya se encuentra mucho más antes. Y yo creo que es importante hablar también de la justificación leal de este proceso, porque lo que hemos visto en los últimos 20 años es que la lista de terroristas, de grupos considerados como terroristas por Estados Unidos, se ha estado extendiendo y extendiendo. Y se ha estado agregando muchos grupos a esa lista y estamos viendo, somos testigos a un proceso de que esas personas que son ya llamadas terroristas ya no tienen ningún derecho en la mente de Estados Unidos y más en la ley internacional. Y algunas ni siquiera son armadas, ¿no? Como ayer, creo que el día de ayer
bueno, estamos grabando el 3 de julio, ¿verdad? De 2025. El día de ayer declararon terroristas organizaciones que no tienen, ni siquiera usan armas. Sí. Y lo que vimos, y yo diría que vimos la primera vez que este proceso, o como una versión muy clara en la guerra contra ISIS, en que Estados Unidos y otros países en Irak, en Siria, empezaron a bombardear a objetivos militares asociados con ISIS, pero también matar a sus familias, matar a personas que estaban ahí alrededor de ellos, y no hubo ninguna investigación ni ningún proceso de averiguar si habían matado personas que no tienen nada que ver o que eran presos de ISIS, por ejemplo. Y lo que vimos que cuando Trump llegó al poder en 2019, él nombró a la Guardia Revolucionaria de Irán como un grupo terrorista. Y poner esa etiqueta en la Guardia Revolucionaria fue la primera vez en la historia que Estados Unidos había nombrado como una parte de otro gobierno, como un grupo terrorista, igual que ISIS, ¿no? Entonces la Guardia Revolucionaria, como para tener una idea, es un ejército paralelo que existe en Irán, algo comparable en cuanto viene a la estructura o institución a la Guardia Nacional en México, es decir, o en Estados Unidos. O en Estados Unidos, exacto, como un grupo armado, pero que es parte del gobierno, paralelo a ejército, y a lo cual, por ejemplo, los jóvenes en Irán que tienen que hacer su servicio militar, pues una gran parte lo hacen en la Guardia Revolucionaria, porque se considera como parte del ejército. Y entonces hay millones de iraníes que tienen relaciones, enlaces, con la Guardia Revolucionaria, o por su servicio militar, o por sus proyectos económicos en el país. Y ahora, digo, desde el 2019, cada uno de ellos está considerado igual que un miembro de ISIS en la mente de Estados Unidos, digo, en la ley de Estados Unidos. Y ese proceso ha creado una base legal que, según los propios normas de Israel o de Estados Unidos, no hay ningún crimen de guerra para investigar en estos casos. Sí, pareciera que hay una jerarquía del dolor, ¿no? En el mundo en el que Estados Unidos y sus gobiernos amigos, Alemania, Francia, Inglaterra, etcétera, deciden qué dolor vale y qué dolor no vale, ¿no? Y también los medios de comunicación muchas veces participan en esa... 100%, y lo vimos muy claro en esta guerra, ¿no? En este ataque de Israel, porque por un lado había en las medias muchas imágenes de personas en Israel y cómo ellos sufrían en cuando Irán volvía al fuego, atacaba a Israel como respuesta a su ataque, y muy poca imagen del sufrimiento civil en Irán. Y lo que vimos hasta, por ejemplo, el primer día, me acuerdo, cuando atacó Israel a Irán, en la primera página de New York Times, al principio, en los primeros segundos, decía Israel ataca a Irán, y muy rápido lo cambiaron a Israel ataca a sitios militares y nucleares en Irán. Aunque ya habían imágenes de personas civiles, ya habían un conocimiento de que ya murieron docenas y docenas de personas en los primeros segundos del ataque. Pero la media occidental desde el principio estaba intentando limpiar la imagen de Israel, como ha hecho en los últimos 2 años. Y cuando vemos que no ven a personas en Gaza, o no entienden que en Gaza hay un genocidio que está afectando a personas civiles, a toda la población, digamos, pues claro, no van a reconocer tampoco las víctimas en Irán o en otros países. Y eso es lo más triste de todo eso, porque se queda muy claro, y yo creo que es importante subrayar esto, que lo que sucede en Irán o lo que sucede en Gaza no solamente es importante porque se trata de personas humanas que están sufriendo, sino porque también se puede aplicar a otros contextos. Ya Estados Unidos e Israel están creando nuevos normas de conducto que yo creo que es importante, por ejemplo, si estamos hablando del contexto mexicano, tomar en cuenta de que el mismo proceso que empezó con etiquetar a la Guardia Revolucionaria en Irán en 2019 como grupo terrorista, empezó hace 6 meses en México con nombrar a los carteles como grupos terroristas, y abre también las mismas posibilidades. Sí, así es.
A continuación, presentamos una entrevista con Ben, habitante de Teherán que experimentó la guerra de los 12 días y quien nos ha enviado su testimonio de manera escrita por cuestiones de seguridad. Nuestro compañero Otto Becerril prestó su voz para que podamos escuchar el testimonio de Ben. ¿Qué seudónimo quieres usar para la entrevista? Llámame Ben. ¿Y en qué ciudad te ubicamos? En Teherán. ¿Cómo vivieron tú y las personas cercanas a ti los ataques israelíes en tu ciudad desde el 13 de julio? Fue una experiencia de pesadilla. La primera noche comenzó con ataques de drones contra casas de comandantes militares en complejos residenciales de Teherán y el asesinato de científicos nucleares. Esto provocó la masacre de decenas de civiles inocentes y sus familias y la destrucción de unos 3.000 edificios durante los 12 días. Un complejo residencial entero en la zona alta fue arrasado. Las noticias llegaron primero por canales de Telegram y luego pude verlo con mis propios ojos al día siguiente. Los ataques con drones se lanzaron desde dentro de Teherán, lo que expuso el fracaso de los servicios de inteligencia para proteger sus activos. Los sistemas de defensa aérea fueron hackeados o atacados físicamente desde dentro, paralizando cualquier respuesta inmediata. El aeropuerto de Mehrabad, al oeste de Teherán, fue golpeado 3 o 4 veces, y los depósitos de petróleo del sur y otro del oeste fueron bombardeados, causando una escena apocalíptica. Entre las amenazas de nuevos bombardeos, muchos abandonaron la ciudad hacia el norte u otras zonas, aunque ningún lugar fue seguro. Otras ciudades fueron atacadas, mayoritariamente blancos militares, pero con bajas civiles, 950 a 1.000 muertos en total. Yo también salí de Teherán con mi familia 4 días. Al regresar, vivimos los bombardeos más intensos. De día y noche, una pesadilla. Lo más salvaje fue el bombardeo a la prisión de Evin y los estudios de la TV estatal en el centro, matando a inocentes indefensos, activistas políticos, otros presos y familiares que los visitaban. Trasladaron a los sobrevivientes a otra prisión, causando caos. Aún se desconoce quiénes murieron y el gobierno no ha dado detalles. ¿Cómo recibieron los llamados de Benjamin Netanyahu a rebelarse contra el Estado iraní? Fue un intento ridículo. Los medios proisraelíes lo difundieron, pero nadie se lo tomó en serio. ¿Y qué tal los llamados del hijo de Mohammad Reza? Es un payaso de mierda. No me importa lo que diga. Nadie lo toma en serio para un cambio de régimen. ¿Qué tanto afectaron los bombardeos israelíes, las vidas y la infraestructura iraníes? Murieron unas 1.000 personas, civiles inocentes, mujeres, niños y militares. Según los medios, 3.000 viviendas quedaron total o parcialmente destruidas y sus habitantes debieron ser evacuados. La gente está furiosa, estresada e insegura sobre las secuelas de esta guerra. Fue traumático para todos los iraníes dentro y fuera del país. Nos fuimos al tercer día, cuando partes de Teherán ardían. El ruido y la destrucción eran insoportables. Volvemos en los últimos 2 días de guerra, cuando la ciudad fue bombardeada ferozmente. Tras el ataque simbólico a Qatar, a la base estadounidense, vino un alto al fuego temporal. ¿Qué opinas del programa nuclear iraní? Desde afuera, a algunos nos da la impresión que la agresividad de Estados Unidos e Israel tiene que ver con otras ambiciones y no tanto con eso. ¿Tú qué piensas? No es simple responder como civil iraní oprimido por el régimen, pero que ama su país. En resumen, Estados Unidos, Israel y sus aliados de la OTAN, Alemania, Francia, Reino Unido, poseen cientos de ojivas nucleares. Algunos, como Israel, ni siquiera firmaron el Tratado de No Proliferación de Armas Nucleares. Los servicios de inteligencia estadounidenses admitieron que Irán no buscaba construir bombas y no es una amenaza inmediata. Mientras Irán negociaba, la diplomacia fue traicionada con la invasión. El director del Organismo Internacional de Energía Atómica, que resultó estar en contacto directo con Israel, con una actitud contradictoria hacia Irán, hizo emitir una resolución del organismo contra el país, allanando el camino para que Estados Unidos e Israel bombardearan Irán y su infraestructura nuclear. Hay dudas sobre si se destruyó el uranio enriquecido. Esto deja a Irán en una posición difícil. Infraestructura dañada, sanciones severas y presión sobre la población.
Las autoridades iraníes insistieron en su derecho al enriquecimiento de acuerdo con el Tratado de No Proliferación Nuclear, pero Occidente no acepta que lo haga. Ni el Consejo de Seguridad de la ONU ni Europa condenaron la invasión a Estado soberano. Más aún, Alemania, Francia y muchos otros países occidentales se pusieron del lado de Israel y de Estados Unidos. Esto envía un mensaje peligroso al mundo. Si firmas el Tratado de No Proliferación Nuclear, te propones enriquecer uranio con fines pacíficos y permites inspecciones del Organismo Internacional de Energía Atómica, no estás a salvo. Es un mundo sin ley y puedes terminar como Irán. La lección de lo ocurrido aquí para esos otros países es que deben construir armas nucleares para que no los molesten. A un país como Corea del Norte, que tiene bombas, nadie la jode. Y sí, es un país aislado y autoritario. Por eso, hoy creo que para Irán, dado que no le quedan opciones en la mesa de negociación, es un derecho natural desarrollar la bomba atómica como disuasión. Sin aviones de combate modernos, Irán podría ser invadido en cualquier momento. Debe aliarse con Rusia y China, mirar al este, algo que la derecha y los traidores dentro del sistema han retrasado, y buscar protectores fuertes por vías diplomáticas y militares. Así, antes de que el Medio Oriente se convierta en otro frente para invadir Rusia, tienen que organizarse y unirse frente a Estados Unidos y su niño malcriado, Israel, para protegerse de más caos. Sí, parece que Estados e Israel buscan operar un cambio de régimen, pero las invasiones son las más peligrosas. Solo traen caos. Véase lo que han ocasionado en Irak, Afganistán, Líbano, Siria. Una invasión militar nunca trae seguridad, democracia ni libertad. Solo causa caos, odio y destrucción. Idealmente, se debe crear un movimiento dentro de Irán, aunque se ha intentado y fracasado múltiples veces y ha sido reprimido por el régimen. Cualquier cambio que ocurra debe resultar de un movimiento del pueblo iraní y de élites que amen a Irán, no de fuerzas externas. Dado lo que ha ocurrido desde el cese al fuego hasta ahora, ¿cómo crees que esta guerra afectará al común de la población iraní? Causará inflación y recesión temporal. Los mercados entraron en pánico durante la guerra, afectando a la gente y a los negocios. Irán esperaba alivianar las sanciones internacionales mediante negociaciones, pero ahora todo dependerá de cómo evolucionen las negociaciones, de darse, y cómo actúan Estados Unidos, Europa y el gobierno iraní. A largo plazo, incluso con sanciones o el snapback europeo, Irán puede aún recurrir a comerciar con los BRICS y sobrevivir. ¿Qué fenómenos de autogestión y muestras de solidaridad se pudieron observar durante la guerra? La gente mostró solidaridad y empatía. No hubo peleas por gasolina o alimentos. Cuando Teherán fue evacuada hacia el norte, los locales ofrecieron alojamiento gratuito o descuentos. Esto fue una llamada de atención al régimen. El peligro no está en el pueblo, sino en el sistema, en los servicios de seguridad e inteligencia y en las estructuras militares. Proceso, esto que mencionas acerca del genocidio y la guerra de Israel contra Irán es bien importante porque esto también significa el nivel de deshumanización que se está llevando a cabo a nivel global. O sea, finalmente, por eso es que estos gobiernos que son de ultraderecha tienen tantos respaldos a nivel internacional, y no nada más de los gobiernos, o sea, háblese de Milei, también de Bukele y de muchos otros, sino también de los medios de comunicación, de otras instituciones. Es decir, ese genocidio y esa guerra contra las y los iraníes, las y los palestinos, no solamente se sostiene a partir de los estados, sino también a partir de la cotidianidad, como lo es lo que consumimos en medios de comunicación, porque ahí hay redes de financiamiento que están sosteniendo ese nivel de genocidio, ese nivel de violencia, que son relaciones comerciales, son relaciones políticas, son asegurar también las posiciones de las élites políticas en diferentes partes del mundo.
Es decir, hay muchísimos implicados, ¿no? Sería también muy reduccionista señalar exclusivamente a Netanyahu como responsable de este genocidio y de esta guerra. Y bueno, como atendiendo a todas estas narrativas que también vienen de los medios de comunicación, Alex, y que hemos visto en en las semanas anteriores diferentes encabezados acerca de este cese al fuego impuesto, de quién es el ganador, quién es el perdedor. En tu opinión, ¿quién serían estos sujetos que están ganando? ¿Quién realmente están ganando de esta guerra de los 12 días entre Estados Unidos e Israel contra Irán? Pues voy a empezar con los que perdieron. Yo diría que el pueblo iraní y los pueblos del Medio Oriente son los que están perdiendo en todas esas guerras, ¿no? Porque, por ejemplo, para tomar el contexto doméstico iraní, antes a esta guerra hubo un proceso de cambio social, radical, político, que se estaba avanzando, un proceso que pues lleva décadas en Irán tras el movimiento para la democracia y para los derechos civiles y políticos, y que en los últimos años vimos más claramente en el movimiento Mujer, Vida, Libertad. Que se lanzó tras la muerte de una mujer joven iraní y que por medio de ese evento hubo meses y meses de manifestaciones que unieron la sociedad iraní detrás de un movimiento progresista, feminista, también basado en la región kurda, es decir, una de las regiones marginalizadas por el gobierno, y que sí logró unir a la sociedad iraní de una forma histórica, de una forma también muy importante. Y ve lo que hace Netanyahu con esto. Viene y dice que vamos a ayudar a liberar a los iraníes, va a la televisión y dice que yo apoyo a Mujer, Vida, Libertad y por eso estamos mandando misiles a Irán. ¿Y qué hacen esos misiles? Matan a las mismas personas, las mismas activistas que estaban en la calle manifestando. Entonces vemos como un tipo de cinicismo, de intento a aprovechar de los movimientos adentro de Irán hacia la libertad por medio de una persona como Netanyahu, que obviamente no respeta a vida, libertad, mujer. Solo hay que preguntar al pueblo palestino que lleva décadas bajo la ocupación militar israelí, y eso es lo más triste, porque en este tipo de caso, cuando hay una guerra o cuando hay presión desde afuera, y quiero también subrayar eso, que este proceso de guerra no fue solamente una guerra de 2 semanas, sino también tenemos que tomar en cuenta las décadas de sanciones, de bloqueo, de asesinatos israelíes adentro de Irán, que ya llevan décadas matando a científicos. Yo viví en Irán entre 2018 y 2021. Cada mes, por lo menos, hubo explosiones, hubo asesinatos, hubo ataques misteriosos, pero que se entendía que fueron hechos por el Mossad israelí. Claro. Todo eso crea un ambiente de sospecha, de miedo, no solamente entre el pueblo iraní, que tiene miedo de que en cualquier momento pueda haber una explotación o un misil, lo que sea, sino también por el gobierno, que tiene el miedo de que están infiltrados por fuerzas enemigas, que sí está infiltrado por fuerzas enemigas, y que es más fácil reprimir a la gente y al pueblo utilizando la excusa de que ellos están aliados con Israel. Porque por muchos años el gobierno iraní ha estado diciendo que movimientos adentro del país están aliados con Israel, Estados Unidos, que reciben fondos de aquí a allá, y Netanyahu va a la televisión y en vivo dice: nosotros apoyamos a esos movimientos. Exacto. Pues obviamente el efecto va a ser muy negativo para el pueblo iraní. Entonces, esos son los que perdieron aquí, ¿no? Si hablamos de los ganadores, pues por un lado serían las secciones más conservadoras y reprimidoras del gobierno iraní, que ya se sienten que tienen que reprimir aún más a los movimientos civiles adentro de iraní, que han aumentado un proceso de deportación masiva de migrantes afganos, que en Irán también no solamente hay personas iraníes, hay entre 3 y 5 millones de afganíes, refugiados, personas que han venido después de la caída del gobierno y por la guerra hecha por el Talibán y por el régimen de Talibán, que muchas de esas personas llevan décadas en Irán, nacidos en Irán, hablan con acento iraní, en persa, y muchos más que han venido recientemente por los problemas en Afganistán.
Pues el gobierno antes de la guerra había comenzado un proceso de deportación y ya está haciendo más y más cada día, utilizando la excusa de que había espías afganos entre la red de espionaje manejado por el Mossad israelí. Eso entonces pues daña mucho a las comunidades afganas, daña al pueblo iraní, es muy terrible para todos. Pero para esos sectores del gobierno que llevan años diciendo que los que quieren cambio político, social, lo que sea, en realidad están trabajando para agencias de afuera o que los extranjeros están comprometidos con el enemigo o que no podemos confiar en Estados Unidos, ¿no? Porque eso es volviendo al tema, al contexto de negociaciones. Pues por décadas hay grupos en el gobierno de Irán y en la sociedad iraní que han dicho no podemos confiar en Estados Unidos. Hubo un golpe de Estado en 1953 contra el gobierno democrático de Irán, hubo apoyo a la dictadura de los pahlavíes por muchos años y desde la revolución ha sido intentos a poner un bloqueo, a apoyar a la guerra, la política bélica contra Irán. Y esa parte de la sociedad decía, pues no podemos confiar en Estados Unidos. ¿Para qué tener negociaciones? Y la otra parte, además de como los grupos reformistas, incluyendo el presidente actual, Pezeshkian, que es como del grupo, la facción reformista, y que tenía todo ese movimiento desde las elecciones de la campaña de que vamos a tener negociaciones directas con Estados Unidos, queremos tener relaciones con el resto del mundo, no queremos estar en una posición de guerra. ¿Y qué hace Estados Unidos e Israel justo en ese momento? Lanzan una guerra. Claro. Entonces eso hace más débil la posición adentro de Irán hacia el cambio radical, hacia la reforma, hacia negociaciones con el resto del mundo. Y yo creo que si hablamos también de Israel, cómo está saliendo de esta guerra, pues por un lado podemos decir que ha salido más fuerte en el hecho de que ha podido lanzar un ataque y nadie ha intervenido a terminar, nadie ha condenado, no digo nadie, el norte de los países del norte global no han intervenido, en la ONU casi no vimos discusión, en general no hubo un movimiento global en contra de esta guerra, comparándolo, por ejemplo, a la invasión de Estados Unidos a Irak en 2003, en que sí hubo manifestaciones en todos los países del mundo y sí hubo en la ONU un gran reclamo hacia Estados Unidos y el ataque, y esta vez casi no vimos nada, hubo muy poca reacción. Claro. Por el otro lado, yo diría que Israel también sí salió un poco dañado, porque una cosa que sí vimos hablando de fuerza militar, que no es mi perspectiva favorita en este tipo de momento, pero también hay que incluirlo en el análisis, Israel lanzó un ataque de sorpresa que los primeros días dejó el gobierno y los militares iraníes muy sorprendidos y sin poder reaccionar muy fuerte. Pero ya día tras día lanzaban misiles nuevos que penetraban también a la protección aérea que tiene Israel y que al principio mandaban muchos, ya se ponían más y más débiles las defensas aéreas de Israel y ya en los últimos días vimos misiles iraníes llegando a pegar a refinerías de petróleo, a lugares, sitios muy sensibles relacionados al gobierno, a los militares y hubo también un gran costo adentro de Israel. Murieron yo creo que 24 o menos de 30 personas, pero se dañaron muchas casas, muchos edificios, en las ciudades sí se sentía mucho el ataque y hubo también yo creo una reacción adentro de Israel, aunque la mayoría de la sociedad israelí apoyaba la guerra y eso es importante tomar en cuenta que en general el ambiente fascista en que viven los israelíes es uno de apoyo tremendo hacia el genocidio en Gaza y las guerras contra otros países, pero también sufrieron en esta guerra y no están acostumbrados a sufrir de esta forma porque tienen la defensa aérea, que los misiles de Hezbollah o Hamas en general no llegan a penetrar mucho a las ciudades o a afectar mucho, aunque vemos mucho en las medias occidentales que sí llegan a aterrorizar a la gente, ¿no? Pero con estos bombardeos de Irán hacia Israel sí hubo un impacto, sí hubo un costo y por eso también vimos que cómo terminó esta guerra. Después de 2 semanas
Israel hizo un cese de fuego, aunque no había destruido nada, no había llegado a tener ninguno de sus objetivos, Sí, no hubo así cambio de es. régimen, no hubo destrucción del programa nuclear. Lo que están diciendo ahora es quizás como que están unos meses atrasados en el camino hacia una bomba atómica, pero desde el principio Irán no quería una bomba Así es. atómica. Y yo creo que ahora hay muchas personas en el gobierno de Irán que están repensando esa posición, están pensando que quizás necesitamos una bomba atómica, porque si en cualquier momento cualquier país nos puede atacar y nadie va a intervenir, sino al revés, van a estar apoyando a ese país, los poderes más fuertes del mundo van a estar apoyando, entonces tenemos que protegernos con todo lo que es posible. Y eso para mí es lo más triste de todo eso, porque yo quiero un mundo sin guerra, yo quiero un mundo sin armas, sin bombas atómicas. Para mí la solución es desmilitarizar a la región, no debe de haber bombas atómicas en Israel ni en cualquier otro país, Así es. pero cada vez que haya este tipo de guerra o enfrentamiento Lo militar, justifica, ¿no? sí, se justifica y vamos hacia esa posición, a un mundo más armado, más bélico y un medio ambiente más destruido. Totalmente. Terrible, se nos está acabando el tiempo, pero quedan varias preguntas muy importantes. Esto que dices es muy importante porque creo que ahí se muestra que hay una suerte de equilibrio bélico entre Israel e Irán, cosa que antes no se creía. Se creía que Israel podía destruir Irán con toda facilidad y ese relativo equilibrio bélico que implica lo que algunos sospechábamos de que sí requerían la intervención de Estados Unidos, cambia algunas cosas ahí en la región, creo yo, pero bueno, desgraciadamente tienes razón, creo, en todo lo que dices y particularmente en las tentaciones de armarse nuclearmente, ¿no? Pero bueno, dadas las restricciones de tiempo, me gustaría hacerte unas preguntas, no sé si priorizar algunas. Una tiene que ver, bueno, vamos a, una que me parece muy importante, es algo que oímos en el comentario de Ben de Terán, que tiene que ver con la solidaridad entre la gente que estuvo sufriendo de los bombardeos, ¿no? Creo que tú has estado en contacto con personas allá en Irán. ¿Qué sabes de esto? ¿Qué nos puedes contar? Creo que dentro de la desgracia y del terror que implica una guerra como esta, hay destellos de esperanza. ¿Cómo ves tú? ¿Qué nos podrías decir? Yo creo que siempre es muy importante buscar razones para tener esperanza y en este tipo de situación, cuando vemos lo más peor de la humanidad, también vemos lo mejor, en mi opinión, y eso es lo que vimos también en Irán durante este conflicto, que la gente se solidarizaba mucho y había muchas formas de crear redes de solidaridad entre la gente, algunas espontáneas y algunas ya basadas en redes de apoyo mutuo horizontal que ya existían en la sociedad iraní. Por ejemplo, si hablamos de casos de solidaridad espontánea, pues había muchos esfuerzos para ayudar a personas desplazadas. Teherán es una ciudad de 10 millones de personas. Trump en algún momento de la guerra dijo que todos se tenían que ir. Se evacuaron millones. En ese proceso de evacuación hubo muchos restaurantes, por ejemplo, que daban comida, que daban agua, que les ayudaba a los que se estaban desplazados, personas que daban lugar para quedarse, a la gente que no tenían dónde irse, y también entre las personas que se quedaron. Mucha gente no se podría ir de la ciudad en ese momento, gente anciana, gente sin coches, personas que tenían problemas médicas, discapacidades, mucha gente se quedaron y también se tejaban redes de apoyo, de cuidado en ese momento. Yo hice varias entrevistas con activistas o personas que no se consideran activistas tampoco, pero que en ese momento se activaron. Para ayudar a evacuar, por ejemplo, a personas ancianas que no tenían familia en la ciudad, para conectar personas adentro de Irán con familias afuera de Irán por falta de internet o redes de comunicación. Y todo eso para mí es muy importante tomar en cuenta también, porque cuando hablamos del cambio político, el cambio social,
muchas veces nos enfocamos al nivel de Estado o de partidos políticos. Y lo que vemos en Irán es que también hay todas esas redes horizontales debajo en la sociedad que son muy importantes. Y cuando vemos a millones de personas o miles de personas manifestándose en las calles de Irán, pues son justo esas redes que se están activando entre la gente. Y para mí la esperanza hacia el cambio se ubica o está concentrado en ese tipo de relaciones, de ayuda mutua, porque es allí donde la gente construye una alternativa al poder, un futuro que no está basado en las armas o en el poder central, sino en relaciones de cuidado entre personas, adentro de la sociedad. Es construir una nueva sociedad adentro de las ruinas de la vieja. Y eso es lo que vimos durante esta guerra y lo que hemos visto por muchos años antes en Irán y que va a seguir vivo en Irán. Ojalá haya menos guerra, haya menos sanciones, hay menos presión contra el pueblo iraní y ojalá también el gobierno iraní se da cuenta qué tanto ha sufrido el pueblo en estas semanas, en estas décadas y deja de poner tanta presión en el pueblo iraní y en las otras comunidades como los afganos que viven adentro de Irán, porque hay que tomar en cuenta y espero que el gobierno tome en cuenta, el hecho de que fue la servicia de inteligencia que fue infiltrado por Israel, fue el ejército, la Guardia Revolucionaria infiltrado por Israel, no la sociedad iraní. La sociedad iraní en este momento de mayor presión hacia ellos se solidarizaron, se ayudaron y en cada manera, en cada momento posible demostraban que se querían cuidar a sus paisanos y a su país. Entonces, si hay que echar la culpa a alguien, hay que investigar adentro de las redes militares y de inteligencia qué ha pasado en este momento. Sí, bueno, entonces como para cerramos con una última pregunta. Si nos puedes hablar sobre estos movimientos populares en Irán. ¿Existen movimientos populares en Irán que sean tanto antiimperialistas, o sea, del imperialismo tanto estadounidense como sionista, pero también que son opositoras al autoritarismo local? Sí. Sí, claro, la situación en Irán es un poco complicado ideológicamente, porque el gobierno, como lleva 40, 50 años con la bandera palestina, pero al mismo tiempo reprimiendo a su propio pueblo, ha sido como una dualidad mental entre muchos iraníes acerca de la situación en Palestina y cómo entenderlo. Eso también ha sido promovido justo por las medios de comunicación extranjeros que he dicho, por ejemplo, promovidos por Arabia Saudita o Estados Unidos, que también no quiere demostrar lo que está sucediendo en Palestina de una forma clara y correcta. Pero aunque haya toda esa dualidad o esa presión, siempre ha sido un gran movimiento adentro de la sociedad iraní que se reconoce a sí mismo en el pueblo palestino, claro, y que se entiende la red de conexión, no solamente por lo que está pasando en Palestina, lo que ha pasado en Palestina, sino también porque el Estado de Israel apoyó a la dictadura de Reza Pahlaví, entrenó al servicio de inteligencia, el Savak, y entonces también hay muchas personas que entienden que apoyar a Palestina o liberar a Palestina es también liberar a sí mismo. Las fuerzas o técnicas de represión que Israel ha creado, avanzado en su ocupación hacia los palestinos, también se exporta a otros países. Vemos esto también como con Pegasus, con tecnologías de espionaje que también han llegado a Latinoamérica, además de otros países. Y por eso yo creo que siempre ha sido una gran parte de la población iraní que ha solidarizado con Palestina y después de esta guerra se va a solidarizar aún más, porque se ha dado cuenta, las personas que quizás no lo tomaban en cuenta tanto, ahora han visto cómo Israel ve a la vida humana de las personas no israelíes, cómo trata no solamente a los palestinos o libaneses, pero también a los iraníes cuando tenga la opción. Y eso yo creo que el dolor compartido, el sufrimiento compartido, eso también va a crear o ya ha creado un sentimiento de solidaridad con los otros pueblos reprimidos por Israel de una manera directa. Así es. Pues sí, qué importante esto, como cierras, Alex, sumamente
relevante pensar en esto, que la cuestión palestina, la cuestión iraní no son causas totalmente alejadas, sino que eso nos atraviesa directamente más como latinoamericanos y mexicanas incluso, que estamos incluso encarnando todo el tiempo esas formas de espionaje, de seguridad, de autoritarismo y demás. Pues bueno, muchísimas gracias, Alex, un placer platicar contigo. Sí, muchas gracias. Muchas gracias a ustedes.